Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola a todos, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestros seminarios semanales. El día de hoy, jueves 9 de septiembre, vamos a estar hablando sobre el oro para ver qué perspectivas tenemos, si creemos que va a seguir subiendo, si va a caer, si se va a mantener. Vamos a analizar a fondo entonces este tema, hacer seguimiento a algunas señales que hayamos dado con anterioridad y ver si podemos dar alguna para que trabajen mañana o incluso la semana que viene. Bien. Estos seminarios son organizados por New Capital Securities, son 100% gratuitos, de libre acceso. Se hacen todas las semanas, así que están siempre invitados a poder participar en cada uno de ellos. Este es el email del área de soporte, support@newcapital-mediosec.com. ¿Sí? Me voy a presentar, mi nombre es María Emilia Jiménez, yo los voy a estar acompañando esta noche. Soy técnica en gestión financiera, soy trader especialista en lectura de mercados y coach de trading. Y tienen también alguna de mis redes para que puedan seguirme. Con el mismo nombre, así, Emilia Jiménez Trading, aparece en mi canal de YouTube y también mi cuenta de Facebook, ¿sí? Mi fanpage, donde subo en ambos bastante contenido. Este es mi Instagram, Emilia-Trader, y este es mi email personal, emijimenez14@gmail.com. Por cualquiera de estos medios también me pueden contactar en el caso de que a futuro les surja alguna duda, por supuesto. Bien, este seminario está siendo grabado, así como todos los que tenemos, y tienen disponible un chat en esta aplicación que estamos usando para poder escribirme en el caso de que deseen dar alguna opinión o se les presente alguna duda o consulta, ¿sí? Así que los invito a que cualquier cosa me escriban por ahí. Yo los leo y les voy respondiendo, ¿sí? Bueno, vamos a empezar entonces con el tema de esta noche. El oro obviamente es una commodity, es una materia prima, un metal precioso, pero que, como todas las materias primas, depende mucho del dólar. O sea que para poder entender lo que pasa con el oro, sí o sí tenemos que ver qué es lo que pasa con el dólar. ¿Qué sucede? A ver, pongo por acá. El oro tiene varias características, ¿sí? ¿Cuáles son entonces estas características del oro? Una de las primeras, ¿sí?, o más importantes, es que es un activo de refugio financiero. ¿Qué significa que sea un activo de refugio financiero? Significa que es un tipo de activo que va a subir en su precio cuando se detecte en los mercados pánico, incertidumbre o miedo. ¿Qué es esto? Cuando ustedes vean que las bolsas, por ejemplo, Wall Street, o las bolsas de Europa, o las bolsas de Asia, y mucho más, y las bolsas de ambas regiones, de todas estas regiones, empiezan a caer, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que los inversores están sintiendo miedo. Entonces, al evidenciar esto, lo más posible, y lo que suele suceder casi siempre, es que el oro se fortalece por ser un activo de refugio financiero. ¿Qué otra característica tiene? Que es una materia prima o una commodity, como quieran decirle, una commodity, y obviamente es un metal precioso,
¿sí? Porque es un metal precioso y esta característica es también una de las cosas que genera que sea un activo de refugio, las características que tiene como materia prima. Hay varias cosas a tener en cuenta. Primero que el oro es un activo que históricamente ha sido muy aceptado, ¿sí? Hace ya muchos años, eh, podemos decir décadas y mucho más todavía, por supuesto, que el oro es utilizado como un medio de cambio. Entonces ya históricamente tiene un respaldo, la gente lo conoce y lo respeta, ¿sí? Además, el oro tiene una característica de que es finito, hasta donde se conoce. ¿A qué me refiero con que sea un activo finito? Que es un activo cuya oferta tiene un límite, ¿sí? Distinto sería, por ejemplo, las monedas fiduciarias o también se les llama monedas fiat, que son las que imprimen los estados. Los estados imprimen monedas del país que sea de acuerdo a la necesidad. Y quizá no hay un límite. Mientras más se necesite, más se imprime. En cambio, el oro no se puede inventar, no se puede tomar una máquina y empezar a imprimirlo. Al oro hay que buscarlo. Y mientras más se busca, más se perfora, obviamente más caro se vuelve, porque supongamos que llega un momento en el que es más difícil encontrarlo, porque quizá hay más escasez en algún lugar, hay que gastar más dinero para hacer más excavaciones y para poder encontrarlo. Entonces, el hecho de que sea un activo finito genera que las personas tengan una confianza extra y se vuelva entonces un refugio. Entonces, tiene una demanda que siempre se ha mantenido fuerte y una oferta que tiene su límite. Sumado a lo que les decía, que tiene una historia por detrás, donde antes incluso de que existiera estas monedas fiat de los estados, ya se generaba el intercambio a través del oro, ya sean monedas de oro, lingotes, pepitas o lo que sea. Obviamente lo que tiene el oro es que es un activo que a diferencia de estas monedas es complicado de transportar, porque obviamente es pesado, ¿sí? Y más si hay una buena cantidad, es pesado, es incómodo. Así que por eso es que existen estas monedas que generan que ese intercambio sea mucho más fácil. Aparte, si nosotros queremos un lingote, necesitamos abonar algo que sale un cuarto de lingote, es muy difícil tener que ponernos a cortarlo. En cambio, con el dinero, directamente nos pueden dar el cambio, ¿sí? Sin problemas, porque existen billetes o monedas de diferentes denominaciones, ¿sí? Entonces, tanto el hecho de que sea finito como de que tenga una historia donde el oro ha sido, no refugio, ha sido respaldo de las monedas, genera entonces que este activo tenga esa capacidad. Las personas confían en este activo. Entonces, por eso se vuelve un refugio que cuando las bolsas tambalean, se vuelven débiles o no hay una confianza en las acciones, principalmente en las bolsas, en el mercado que es más riesgoso, las personas busquen ir a un activo que les genera una confianza extra, como es el oro. Bien. Otro tema, otro factor que tienen que tener en cuenta es que el oro tiene una dependencia muy fuerte con respecto al dólar, que es lo que les mencioné al inicio. Bien. ¿Por qué se debe esto? Porque el oro, cuando ustedes lo compran, en el caso de que compren el lingote o que compren un CFD que lo represente, se evalúa en dólares, ¿sí? Es decir, es el dólar contra el oro. Bien, entonces,
¿Qué significa esto? Que cuando el dólar comienza a fortalecerse, a volverse cada vez más caro, entonces evidentemente el oro va a verse con su precio a la baja. Lo opuesto ocurre cuando el dólar comienza a caer, el oro comienza a subir, ¿sí? Entonces, esto es algo que tienen que tener muy en cuenta, que el dólar también es una moneda que se utiliza como refugio financiero. También. No porque sea finito, porque no lo es, pero sí porque es la moneda más utilizada del mundo. Es una moneda que casi todos los países del mundo, o la gran mayoría, la demandan. El comercio del mundo es en dólares. Entonces es muy difícil que la demanda de esa moneda disminuya tanto. Entonces esa confianza extra genera que el dólar sea tan demandado en contextos de refugio. Entonces, voy a cambiar de color. Cuando las bolsas en general estén bajistas, que quiere decir que no hay apetito por el riesgo, van a empezar a fortalecerse los refugios. Dentro de esos refugios tenemos el dólar y tenemos el oro. Ambos no van a subir juntos. Acá va a depender, el oro puede subir siempre y cuando el dólar se lo permita. Si el dólar se mantiene débil, lateral o sin ningún movimiento en particular, entonces el oro va a poder mostrar su dominio como activo refugio. Pero si el dólar empieza a subir mucho, al oro le va a costar cada vez más hacerlo, porque depende mucho el valor del oro de lo que haga el dólar. Eso lo tienen que tener siempre en cuenta cuando ustedes hagan un análisis en el precio del oro. Bien. Para que puedan ver entonces esta correlación inversa o negativa, que se llama, les quiero mostrar, a ver, por acá. Acá tenemos el índice del dólar. Vamos a pasarlo a un gráfico de días, diario. Vamos a quitarle todas estas líneas momentáneamente, porque quiero que ustedes vean lo que es la tendencia a largo plazo que ha tenido el dólar, ¿sí? Desde el principios del 2019, más o menos, abril de 2019. Vean lo que ha sido esta tendencia. Si yo busco lo mismo con respecto al oro, lo paso a diario y hago entonces este zoom, van a ver esa diferencia. En este caso, el dólar acá estaba medio lateral y empezó a caer, y en este caso acá estaba lateral y empezó a subir. Entonces acá ven que mientras uno subía, el otro bajaba. Entonces, el oro pudo subir con toda esta fuerza porque el dólar se lo permitió, porque el dólar se mantuvo débil. Ahora el dólar está lateral con todo este movimiento y el oro también está lateral. ¿Sí? Entonces ahí se ve el dominio de una moneda sobre otra, o en este caso de un activo sobre otro. Eso es lo que tienen que tener ustedes mucho en consideración. Y si vemos ya los movimientos más de corto plazo, recién estábamos viendo específicamente gráficos de un día bien comprimido, pero si vemos gráfico de 4 horas en detalle, entonces acá vemos que el oro subió bastante y ahora ha caído levemente con respecto a la subida. Bien. Y en este caso vemos que el dólar cayó y ahora ha subido. Entonces, para que ustedes puedan observar eso, se ha generado
un movimiento de caída y de rebote. Entonces en el oro deberíamos ver así y así. Como si yo aquí tuviese un espejo y lo que este hace, el otro hace lo contrario. Bien. El dólar cae y sube. Y el oro sube y baja. Bien. Entonces ahí, con esto que les he mostrado, no miren estas líneas, no las estamos mirando por ahora. Vean lo que es la naturaleza del movimiento y van a poder entender que lo que hace uno, el otro hace lo opuesto. Esta correlación se mantiene la mayoría del tiempo. Quizá a veces se salga la correlación porque es algo que suele pasar en todos los activos. Pero en el oro y el dólar es algo que ocurre muy, muy poco. Así que eso es algo para que ustedes tengan en consideración. Bien, si alguien hasta acá tiene alguna duda, por supuesto me puede consultar. Bien. Entonces, para entender qué pasa con estos activos, podemos ver, por ejemplo, que aquí hay, no es una consolidación en sí todavía, pero aquí hay un soporte acá hay otro, y acá está esta resistencia. ¿Sí? Se está queriendo recién quizá armar una consolidación en el dólar. Y si nos vamos al oro, aquí más o menos es lo mismo. Tenemos esta resistencia aquí y este soporte. Se está queriendo armar una consolidación. Entonces, esta consolidación que se está queriendo armar acá es exactamente la misma de acá, previo a una caída grande, previo a una subida grande. ¿Ven? Son gemelos, pero mirados a través de un espejo donde hacen cosas opuestas. ¿Bien? Si nosotros quisiéramos determinar los movimientos para ahora futuro, viendo acá estas líneas que habíamos trazado, acá el precio rompe esta línea que sube y también rompió esta línea que baja. Y también teníamos una aquí, una recta. Obviamente acá ya se empieza a hacer un lío de línea porque ya todas hicieron su convergencia. Entonces, ya nos damos cuenta que ya están improlijas. Hasta el momento, esta línea de acá estaba funcionando, esta de aquí también estaba funcionando a la perfección, de hecho rompió, apoyó, y acá sigue apoyando. Pero ya acá con este lío es momento entonces de limpiar los gráficos, que es algo que yo les dije que hay que hacerlo regularmente para que no nos genere ningún problema. Vamos a sacar esto también. Y ahora lo que vamos a hacer es trazar y ver si aquí en el oro se genera la consolidación. La vamos a poner en otro color. No es un color amarillo todavía porque no es una consolidación como tal. A ver, un color más clarito. Pero vamos a esperar a ver si esto sucede. Vamos a entonces esperar por acá. Lo interesante de este activo es que las velas que vemos, tanto esta roja como esta roja, tienen rebotes muy grandes al soporte. Y este soporte de aquí se comparte con este soporte de acá. O sea que es como un soporte relevante. Entonces, en el caso de que el precio rompa hacia aquí arriba, podemos ver entonces una subida. Pero en el corto plazo también tenemos esta resistencia. O sea que ojo acá, si el precio sube, esto es muy cortoplacista esta línea, muy, muy cortoplacista. Porque como verán, está marcada con estos techos de aquí que son muy, muy pequeños, digamos, y no es una tendencia o una línea que sea muy relevante. Pero en el caso de que el precio rompa hacia aquí arriba, tenemos mucho riesgo de que el precio choque y el recorrido que nos pueda dar en compra sea muy pequeño.
¿sí? Así que eso es lo que les recomiendo con respecto a esto, si ustedes lo siguen, y mucho más si lo acomodamos ahí. Ahí tiene más toques con respecto a las líneas y a las de las velas, entonces realmente sería ahí. ¿Qué sería lo mejor? Comprar acá. ¿Por qué corrí? Porque si lo hacemos acá, simplemente estaría rompiendo esta zona celeste. Pero si lo hacemos acá, lo haríamos una vez que rompa la zona celeste y además la línea naranja. Ahí sería ya otra cosa totalmente diferente si esto toma forma. ¿Mm? A ver, acá dice Alejandra, ¿por qué todavía no es una consolidación? Quizá en una temporalidad más baja lo sea, vamos a verlo. Y sí, en una temporalidad más baja sí. En 4 horas le faltaba un poco. Acá sí, en 1 hora ya sí es, y te lo voy a marcar, porque acá tenemos 1, 2, 3 toques. Acá tenemos el cuarto. Tenemos dos zonas, digamos, si las agrupamos, de toques. Y acá tenemos otras dos agrupadas. Entonces ya al haber 2 techos y 2 suelos, ya sí lo es, pero en un marco temporal de 1 hora. En 4 horas no nos mostraba esas características. Por eso en 4 horas estaba incompleta, pero en 1 hora sí lo es. ¿Sí? Así que esto sí se puede tomar como consolidación. ¿Sí? Obviamente si ponemos temporalidades más altas o diarias, no vamos a ver nada. ¿Sí? Y un marco temporal de 1 hora no me parece tampoco. Obviamente, si nos vamos a temporalidades más bajas, ahí, mientras más baja es la temporalidad, más riesgo tiene la entrada, ¿sí? Porque quizá los movimientos son de poca duración y si ustedes no están pendientes del gráfico momento a momento, les puede salir mal, ¿sí? Entonces acá la vamos a marcar como consolidación de 1 hora y la entrada sería mucho mejor si se rompe la resistencia y además si se rompe esta línea naranja, que es muy de corto plazo, entonces si se da un rompimiento de ambas cosas, sí veríamos una oportunidad de compra o de entrada en largo en el oro. ¿Sí? Dice Alexandra, o sea que en 4 horas hay muy pocos toques en la resistencia. Claro, en 4 horas es como que tenemos la vela verde y la vela roja que ahí nomás cae. Sí tiene, nada más que le estaría faltando más movimientos, más... ¿A qué me refiero? A ver, voy a hacer un zoom. Acá tenés este sector acá. En 4 horas quizá, si lo ponemos más abajo, ahí ya sí. Y esto deberíamos subirlo ahí. Ahí sí, pero me parece más prolija más ahí arriba. Entonces, en ese punto, en 1 hora queda prolijo, pero en 4 horas no. Y obviamente, si le genera confusión esto, directamente trácenlo en una temporalidad que se vea más clara. Así que eso no sería problema. Y vean que hay bastante fuerza. Por el momento, la vela que está cotizando está interesante. ¿Sí? Acá pregunta Juan, una consulta. Consolidación en análisis técnico. ¿Qué significa? Te explico. Igual tengo un video que voy a subir seguramente mañana, pero te lo explico rápidamente. Consolidación es cuando hay una zona de precio en la que este mismo empieza a rebotar. Supongamos que venía subiendo, se estanca, ¿y entre qué se estanca? Entre una resistencia y un soporte, que puede ser así horizontal, puede ser dinámica alcista,
o puede ser dinámica bajista. ¿Mm? ¿Qué significa acá? ¿Por qué el precio se empieza a estancar, empieza a ir y venir en una misma zona, a rebotar entre una resistencia y un soporte y no sale de ahí? Porque tenés una fuerza compradora y una fuerza vendedora que ambas están con mucha fuerza, con una fuerza muy similar. Entonces no hay dominio de ninguna de ellas. Cuando pasa el tiempo, los inversores ya se cansan de esperar, entonces algunos empiezan a ceder. Supongamos que empiezan a ceder los que están vendiendo. Salen de sus posiciones y entonces los compradores ganan y se rompe la consolidación y el precio sube. ¿Sí? Eso es consolidación. Cuando no hay una fuerza que domine, ambas están con un poder más o menos parecido hasta que el precio explota. Por ejemplo, acá, consolidó, rompió. Esto en temporalidad más baja es una consolidación. Nada más que en 4 horas se lo ve como una pausa pequeña. Depende siempre de la temporalidad. Acá tenemos una dinámica bajista. ¿Sí? Rebota, 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 rompe. Acá tenemos otra, rebota, 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 rompe. Acá tenemos otra, rebota, 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 rompe. ¿Sí? Las consolidaciones se operan por rompimiento, o si tienen más experiencia lo pueden operar por rebote. ¿Sí? Pero tiene un riesgo extra. Si ustedes una vez que vean que la consolidación rompe hacia algún lugar, saben que puede continuar subiendo un poquito más. No siempre lo hace, pero es un buen patrón para revisar. ¿Mm? Mañana voy a estar subiendo un video cortito explicando las consolidaciones. ¿Sí? Pero bueno, es una breve explicación. Bien, y con respecto al dólar, ven que acá esto no tiene tanta pinta ya, porque aquí hay un solo toque, por más de que tenemos una resistencia que viene desde acá, con este segundo y este tercero. Acá tenemos un suelo y aquí ya prácticamente lo ha roto, o sea que esto ya no es tanto una consolidación en dólares, en el gráfico del dólar. ¿Qué es? ¿O qué podemos ver quizá? Este suelo. ¿Sí? Donde hoy si el precio rompe, tiene posibilidad de caer. Y mientras rompa, le da más chances al oro de subir. ¿Sí? No recuerdo si realmente este rebote ayer había sucedido en esta zona que prolongamos. No me acuerdo. A ver, me fijo rápidamente en el seminario de ayer que tuvimos este. ¿Sí había llegado? Ah, bárbaro. Acá Alexandra me hace recordar, porque a veces no me acuerdo de un día para otro. Bien, genial. Entonces sí había tocado. Listo, bárbaro. Bueno, si alguno de ustedes no estuvo presente en el seminario de ayer, lo buscan acá en mi canal de YouTube, este que dice Análisis en Vivo 8 del 9, para que lo vean. Este es mi canal de YouTube, que ya les había indicado cómo se llamaba, y los buscan. Los seminarios son los que duran más de 1 hora, y los clips cortos son estos que tienen este tipo de imagen así con estas letras y estos colores. Los pongo así para diferenciarlos de los seminarios, pero en realidad son clips que son parte de los seminarios. Uy, entre un momento. Bien, continuamos entonces. Si se logra romper entonces este piso en el dólar, decíamos, hay más chances de que el oro suba, pero mientras logre romper esta línea naranja, le da una seguridad extra al oro. ¿Mm? La última señal que vimos aquí fue esta compra acá. Acá también hicimos una compra, ¿sí? No es un activo que
hayamos dado tantas oportunidades, pero obviamente algunas sí. Y han sido buenas hasta ahora las que hemos revisado. Con respecto a las noticias que yo les había mencionado, que sobre todo lo que es de Wall Street, si hay miedos, el oro se ve potenciado y también el hecho de que depende tanto del dólar. Aquí vi unas noticias que se las quiero compartir para que ustedes vean más o menos en qué estamos, en dónde estamos parados. Este es mi canal de Instagram, Emilia-Trader, y aquí publiqué entonces algunas de estas noticias que vamos a leer, no todas, obviamente, con todas las palabras que están aquí, para no perder tiempo, pero vamos a sintetizarlas. ¿Sí? ¿Qué vemos aquí en la primera? Que hoy Wall Street cerró a la baja. ¿Mm? Entonces el hecho de que haya cerrado a la baja le da al oro una potencia alcista interesante. ¿Sí? ¿Por qué cerró Wall Street a la baja? Porque las solicitudes de desempleo han caído al mínimo. ¿Mm? Y dentro de todo acá dice que ha disipado los temores de la desaceleración económica, pero también ha avivado las preocupaciones de que la Reserva Federal pueda actuar antes de lo esperado. No tanto por el tema del desempleo, sino por la preocupación de lo que pueda hacer la Fed. ¿Sí? Más que todo viene por ahí el tema de que Wall Street haya cerrado a la baja. Otra, los inversores se muestran preocupados. Esta palabra es muy interesante porque habla de si los inversores tienen miedo o no. Recuerden que cuando hay miedo son más propensos a apoyarse en el oro, ¿sí? Siempre y cuando el dólar lo permita. ¿Mm? Y más allá de que hay cosas interesantes en el empleo, el informe mensual ha mostrado que hay una desaceleración en la contratación, ¿sí? Que no está todavía al nivel que se quisiera. Hay que seguir trabajando en eso. Y obviamente esto indica que la recuperación económica puede estar perdiendo un poco de fuerza. ¿Sí? ¿Qué tenemos después? Dice que el dólar cayó el día de hoy. Entonces aquí tenemos dos factores que generan alzas en el oro. El primero es el miedo y este otro que es un dólar débil. Entonces tenemos dos factores que generan entonces una fuerza, una potencia en el oro. ¿Sí? ¿Qué tenemos aquí, en esta de acá? Los inversores están pendientes en cuándo va a ser más probable que la Reserva Federal empiece a reducir su compra de bonos. ¿Sí? ¿Qué significa que empiezan a reducir su compra de bonos? Significa que su política monetaria ya no sería tan expansiva como lo ha sido hasta ahora. Si no entienden esto, ahí les muestro un video que tengo aquí en Instagram o en YouTube, acá, que es este, bueno, están todas estas líneas ahí, este que dice política monetaria de la Fed, que dura 7 minutos con 35, véanlo a ese video, porque les va a explicar un poco más el tema de los bonos y demás, y lo que es la política monetaria, si no lo han visto. Porque no lo quiero explicar de vuelta porque si no vamos a perder tiempo y quiero avanzar con otras cositas, ¿sí? Pero véanlo por ahí, también está disponible en Instagram, ¿m? Para que aquel que no lo ha visto o no ha estado presente en ese seminario lo pueda entender, ¿sí? Entonces, eso es sobre lo que están los inversores con todos sus ojos encima. Lo otro es que el presidente de la Reserva Federal de Chicago, a ver qué quiero escribir, de la Fed de Chicago, que es Evans,
ha dicho que la economía aún no está fuera de peligro, ¿sí? Y que pese a que hay un crecimiento económico, que están las vacunas también haciendo lo suyo, los riesgos persisten, ¿m? Incluidos los cuellos de botella en la cadena de suministro y el mercado laboral. Este tema también lo hemos tocado, el de las cadenas de suministro y la explicación de los costes laborales. También hay un video corto que toca ese tema, ¿sí? Y por otro lado, acá ya hablando específicamente del oro, el oro tiende a ganar, tiende a subir también cuando las tasas de interés son bajas, ¿sí? ¿Por qué? Mientras más bajas son las tasas de interés, más se debilita el dólar. Y mientras más se debilita el dólar, más sube el oro, ¿sí? Sumado a que los inversores ven a los lingotes como una cobertura contra la inflación. ¿Qué es lo que genera inflación? La impresión desmedida de dinero. Recuerden que el oro no se puede imprimir ni inventar. El oro existe o no existe. O sea, si uno cava, perfora, digo, y encuentra oro, genial. Y si no, bueno, no hay. No puedo inventar oro, ¿sí? En cambio, los estados tienen la posibilidad de imprimir monedas según su antojo, ¿sí? Entonces, por eso lo ven como una forma de cubrirse contra la inflación. Bien. Entonces, acá tenemos varias noticias que, como verán, hablan de temas distintos, pero nos hacen dar cuenta hacia dónde podría ir el oro de acuerdo a cómo las interpretemos. De acuerdo a esto, ¿sí? Bien, ¿hasta acá alguien tiene alguna duda? Me avisan cualquier cosa, por favor. Bien, vamos a continuar. Entonces, estas noticias, si las quieren leer después más en detalle, están disponibles aquí en mi cuenta de Instagram. Y el video que les decía de la cadena de suministro es este, que también está disponible, por acá debe andar, en mi cuenta de YouTube, para que lo vean, ¿sí? Para que entiendan con respecto a lo que pasa cuando se interrumpe y el aumento de los costos laborales que esto genera. Y todo, por supuesto, producto de lo mismo, de la pandemia. ¿Mm? El día de hoy, en los boletines, este es el boletín diario que brinda New Capital de forma gratuita. Este es el 9 de septiembre, o sea, de hoy. Recuerden que aquí siempre tenemos las noticias más relevantes de la jornada. Aquí tenemos una síntesis del calendario económico, resumen de commodities, acciones y divisas. Y más abajo tenemos los análisis. Aquí el día de hoy se analizó el precio del oro, ¿sí? El activo. Acá están las noticias que tienen incidencia en el mismo y las señales con precios específicos de operación. En este caso, la última que se dio fue una señal de venta a los 1.794, más o menos por acá. Y el precio llegó aproximadamente a los 1.780. O sea que la venta esta fue interesante. No dio tanto recorrido, pero fue buena. La señal que fue mejor fue esta compra acá, ¿sí? Si vemos aproximadamente los 1.760, llegando a los 1.830 por ahí. Entonces, esta señal sí fue mucho más interesante que esta venta. ¿Por qué? Y porque si lo que veíamos recién, si estas noticias que no son nuevas, que se vienen arrastrando hace tiempo, ¿sí? La incertidumbre, el empleo, las tasas de interés, ya lo hemos mencionado muchas veces, así que no son noticias de hoy, son cosas que vienen pasando. Entonces, si vamos hacia ese lugar, tenemos que saber que la tendencia
dominante del oro sería el alza, que es la tendencia que he tenido hasta ahora, y que si las cosas no cambian, lo más probable es que siga para el mismo lugar. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra cosa analizamos aquí en el boletín de hoy? Analizamos la soja, el cacao con respecto a materias primas. En acciones vimos Ford Motors, GameStop, Southwest Airlines, United Airlines, Moderna y Twitter. Y con respecto a las divisas, euro franco, libra yen, libra franco, euro lira, la lira turca, Bitcoin y el euro contra la moneda de Rusia, perdón. ¿Sí? Entonces, como verán, en cada boletín diario se analizan 15 activos diferentes y con su respectiva noticia y su gráfico con su análisis, para que ustedes puedan hacer un seguimiento a los activos que ustedes deseen. Más abajo en el boletín tienen los servicios que brinda New Capital, como asesoría y educación financiera, los programas y cursos más interesantes, como este de examen CFA nivel 1, taller práctico de criptomonedas, análisis técnico, gestor de mercados financieros y valorización de empresas, entre otros. Ya les voy a mostrar cómo hacer para suscribirse a este boletín y recibirlo de forma gratuita. Bien. Volvemos entonces al gráfico del oro. Ya tenemos entonces en consideración todos los factores que generan movimientos en él. Y ahora, en este caso, lo que nos queda es esperar el rompimiento de esto. ¿Sí? Es la señal que les puedo dar por el momento. Quiero ver si hay algún soporte acá interesante que toque todas las líneas. Y sí, miren, acá tenemos este soporte aquí. Ahí se los voy a marcar con un lápiz. Una vez, dos, tres, cuatro, y acá toca 3 veces. ¿Sí? Entonces, el precio actualmente está atrapado entre un soporte y una resistencia dinámica, formando como si fuese una especie de triángulo. ¿Mm? Acá sería el otro lado. Bueno, más o menos, ahí. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué significa? Que el precio, una vez que rompa, lo va a hacer seguramente con fuerza. Es la probabilidad. ¿Mm? O rompe hacia arriba la zona celeste más la línea naranja, o rompe hacia abajo también las dos juntas, no solamente la naranja, que es la que está más arriba, sino también la celeste. Si lo hace hacia abajo, entonces la posibilidad es de que el precio llegue hasta acá. Si el precio rompe hacia arriba, lo más probable es que llegue a esta resistencia que tenemos acá. ¿Sí? Es la posibilidad si rompe hacia arriba y esta es la posibilidad si rompe hacia abajo. Tenemos que vigilar entonces hacia dónde se da el rompimiento o si el precio todavía va a seguir en la consolidación un buen tiempo más. Pero esto va a depender específicamente de lo que haga el dólar y de lo que hagan las bolsas y de, por supuesto, el sentimiento que tengan los inversores en estos días, tanto mañana como la semana que viene. Encima, bueno, estamos justo ya con la última jornada de negociación, después viene el fin de semana, pero quizá el precio ya nos dé algunas pistas mañana mismo, o quizá no, y tengamos que esperar. La única forma de ver esto es haciendo seguimiento a las velas, vela a vela, hasta que tengamos una confirmación sólida como para sentirnos más cómodos con nuestras metas y nuestros escenarios. ¿Sí? Bien, les muestro, esta es la página de New Capital, newcapitalsecurities.com, se las copio y se las pego aquí en el chat que estamos utilizando. Acá ustedes tienen
también, bueno, los servicios, acá para anotarse en cada uno de los cursos, ¿sí? Este es el que estamos teniendo ahora. El aula virtual, aquí hay otros cursos más para que puedan consultarlos. Bien, un Capital Group. Y aquí está la parte de las suscripciones, ¿sí? Aquí donde dice reportes diarios, pueden completar este formulario y les va a llegar un mail con un link para que ustedes descarguen e instalen, perdón, este sería, solicita tu cuenta demo. Les va a llegar un link para que ustedes descarguen e instalen esta plataforma que se llama MetaTrader 4 en su computadora. Es una plataforma gratuita y que les va a servir para simular operaciones. Y este otro formulario es para que les llegue el boletín financiero. Ambas herramientas son gratuitas, son siempre gratuitas, y se las recomiendo que las usen porque son muy interesantes para que ustedes mejoren su práctica y se mantengan informados sobre todos los eventos que se van dando. Y obviamente por mis redes, por supuesto, porque subo bastante información interesante, ya lo habrán visto. ¿Sí? Bien. Bueno, me parece que hemos visto un poco el dólar, el gráfico. No hay mucho para actualizar, como verán. Eh, los precios se están acomodando un poco. ¿Mm? No hay mucho más con respecto a estos activos de lo que ya hemos visto con anterioridad. Podemos ver alguna otra materia prima, algún otro metal precioso que esté ligado, como la plata o el platino, a ver qué están haciendo. ¿Sí? Y acá vemos que esta es la señal de la plata. Aquí dimos una compra y vean qué interesante eso que yo les mostraba del manejo del riesgo. Eso que les explicaba, que seguramente varios lo recordarán, que cuando uno compra por rompimiento, pero el soporte tiene una inclinación bajista, como es acá, mientras el precio más se desliza, más se nos va en contra. Y esto fue un claro ejemplo, ¿sí? El precio rompe acá, la compra hubiese sido ahí o quizá acá, por programación, pero el precio sigue tocando, tocando, tocando y es una estructura totalmente limpia. Esto no es una trampa técnica, esto es así, porque el soporte ya estaba definido así. Y el precio finalmente termina subiendo, ¿sí? Pero había que soportar todo esto. Bien. Hay una explicación sobre este tema, también está en un video corto, acá en mi cuenta de Instagram, que es este que dice cómo manejar el riesgo. Véanlo también, porque detallo por qué las entradas que son de esta forma son más riesgosas. Pero lo que les quería mostrar en sí es que tanto la plata como el oro tienen un movimiento muy similar. Perdón, este es el petróleo. En el sentido de que ambas han caído fuertemente, han subido y han tenido un retroceso. Acá también. Ha caído, ha subido y tiene el retroceso. Obviamente, salvando las distancias, los precios, los gráficos son diferentes, pero la naturaleza del movimiento es el mismo. ¿Sí? En ambos se ve caída fuerte, subida tranquila y un rebote. Y acá estaría la especie de consolidación que estamos buscando. Obviamente aquí, esto no es una consolidación, porque tenemos un techo acá y otro acá. Y un suelo acá y otro ahí. Entonces esto ya no. Sí, acá tenemos un suelo que es compartido por esto y esto, pero ya no coincide. Aunque el movimiento sea similar, no tenemos la estructura que estábamos viendo ahora con respecto al oro. Y si vemos también el platino, acá el movimiento no es tan parecido, no lo hace tan igual. ¿Qué es lo que tenemos? La caída principal, ahí se las voy a marcar,
que es esta. Después de esta subida, que las otras lo hacen así hasta que caen, en este caso, esta se mantiene totalmente lateral y esta caída sería la de hoy. Y esta parte sería quizá la consolidación, toda esta. ¿Sí? Más o menos se los hago para que ustedes se den cuenta del tiempo. Pero obviamente este gráfico está totalmente salido de la correlación de los movimientos de precio. ¿Mm? Está totalmente desfasado. Así que este directamente, dado esta condición, no lo vamos a tener tan en cuenta. Pero se los quería mostrar porque a veces esto puede ocurrir. Obviamente los metales preciosos tienen una correlación casi siempre, porque comparten eso de ser metales preciosos. Están todos dentro del mismo rubro, entonces cuando uno se afecta, el resto tiende a contagiarse. Obviamente el que manda es el oro. Después los otros van siguiendo sus pasos más o menos iguales. Algunos más, otros menos, pero dentro de todo lo van siguiendo. ¿Bien? Bueno, vamos a ver qué más podemos ver. Vemos rápidamente las bolsas. Acá continuamos con la misma caída que veíamos ayer. La consolidación. Esta que les estoy marcando aquí, que es una consolidación dinámica. La ruptura, el retesteo con esta velita y sigue cayendo. O sea que en este caso es el Standard & Poor's 500, luego del rompimiento de esta consolidación que está en la parte de más arriba del movimiento, vemos este giro de tendencia momentáneamente. Vamos al Dow 30 y acá vemos que estábamos esperando un rompimiento hacia arriba para generar la compra, el cual no se da y el precio continúa cayendo. Y por último el Nasdaq, que acá como ven, el precio no se mueve tanto. Es más, tiene una estructura ligeramente diferente acá en la parte de arriba, porque tenemos estos techos, tenemos estos suelos, que acá sería la consolidación, sería esta. Hay un rompimiento, entonces ya acá teníamos la operación. ¿Sí? Y quizá se hubiese confundido con que es este el suelo y es este de acá, pero no. ¿Mm? Así que eso también es parte de lo que es la práctica. Ahí les limpio el gráfico. Quizás si lo tomamos en una temporalidad más alta, sí veamos que es ahí. Pero tomando en referencia los otros movimientos de los otros índices, sería ahí. Bien. Porque no hay que olvidarse que está correlacionado con los otros, más allá de que los movimientos no sean tan bruscos. ¿Sí? Bien, ¿alguien tiene alguna consulta? Espero que los temas hayan sido claros, la explicación que les di con respecto a los factores que tienen que tener en cuenta. Obviamente las tasas de interés son totalmente relevantes porque destinan hacia futuro qué es lo más posible o probable que ocurra con el dólar. Y sabemos que el dólar es quien maneja todo y el oro es muy sensible a lo que el dólar haga. Así que eso evidentemente es algo que deben tener en consideración. ¿Sí? Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces vamos a ir cerrando. Ya di todos los temas que quería dar, los precios no han hecho muchos cambios, así que por eso no tenemos tantas estructuras nuevas. Pero esto es algo normal. A veces tenemos momentos en el que está lleno de estructuras nuevas y a veces pasa tiempo y no hay nada. Pero hay que tener paciencia, esperar que ya vendrán nuevas estructuras. Simplemente el tiempo es el que nos las va a dar. ¿Sí? Eso es todo entonces. Espero que mañana les vaya bien, que tengan una linda jornada de trading, de análisis. Y si no, lo continuaremos entonces la semana siguiente. ¿Sí?
Que descansen y que tengan un lindo fin de semana. Hasta la próxima.